Hola a todos. En este video vamos a hablar de la inteligencia de amenazas y cómo Manage Engine ayuda a tener una inteligencia de amenazas para tener una buena postura de ciberseguridad. Muy bien, en primer lugar definamos qué es una inteligencia de amenazas. Una inteligencia de amenazas es un proceso de recopilar, procesar y analizar información concerniente a amenazas en el ciberespacio. ¿Amenazas como cuáles? Amenazas avanzadas persistentes, amenazas de día cero, inyecciones SQL, Command and Control, malware y muchas otras más. Básicamente es poder entender el modus operandi de estas amenazas, de cómo funcionan, cuáles son las nuevas amenazas. Por ejemplo, si hay un nuevo ataque con un nuevo malware en China, pues automáticamente esta inteligencia de amenazas aprende esta nueva amenaza, la obtiene, la estudia, la analiza, la procesa y automáticamente ya en mi infraestructura ese malware no va a ser exitoso porque ya lo conocemos, porque ya hace parte de nuestro ADN. Ya sabemos que esto es malo. Eso es una inteligencia de amenazas. Ahora bien, la inteligencia de amenazas tiene 4 grandes hitos que se pueden llevar a cabo. ¿Para qué utilizar la inteligencia de amenazas? En primer lugar, son cosas que conocemos y entendemos. Ya entendemos algunos malware que los vamos a procesar, algunos ataques que vamos a procesar para que no pasen en infraestructura. Cosas que conocemos pero no entendemos. No hay que ser un experto en ciberseguridad para poder entender nuevas amenazas cibernéticas y proteger nuestra infraestructura. Cosas que no conocemos pero que entenderíamos. Aquí ya empezamos nosotros también a aprender, nosotros como humanos a aprender de nuevas amenazas cibernéticas. Ahora, cosas que no conocemos que existen y por lo tanto no entendemos. Pues la inteligencia de amenaza hace que nos enseñe esto, que nos podamos nosotros aprender todos los días de nuevas amenazas cibernéticas a través de los datos. Muy bien, hay dos tipos de amenazas, hay dos tipos de inteligencia de amenazas. Uno, la inteligencia de amenazas estratégica, que básicamente lo que hace es poder tener una planificación. Como podemos ver aquí en este diagrama, es planificar y direccionar a dónde quiero llegar con la inteligencia de amenazas. Esto viene del CIO, esto viene de un director de seguridad donde va a planificar, realizar un plan de seguridad, de inteligencia de amenazas. ¿Cómo vamos a contrarrestar estas amenazas? Todo esto son procesos. Ahora, en un segundo paso, una recolección. ¿Recolección de qué? De datos. Empezar a recolectar datos en mi infraestructura tecnológica, recolectar datos de estas amenazas en el ciberespacio. ¿Para qué? Para pasar a un análisis, empezar a estudiarlos, a entenderlos, con el fin de poder llegar a la cuarta fase, que es producción. Empezar a generar reportes, empezar a generar alertas y empezar a generar todo ese tipo de información para yo empezar a tomar decisiones para contrarrestar amenazas. Ahora, el quinto paso y último, una retroalimentación. Que la retroalimentación es poder informar a otras áreas de la inteligencia de amenazas que se está ejecutando en nuestra infraestructura. Empezar a involucrar más áreas y empezar a tener métodos como concientización de empleados, por ejemplo, para que sepan de que existen las amenazas cibernéticas y no caer en ellas. Ahora, hay otro tipo de inteligencia de amenazas, que es la inteligencia de amenazas táctica. Aquí ya es un poco más técnico el tema. ¿Por qué? Porque estas son de esas fuentes de amenazas donde ya está una base de datos lleno de nuevos malware, de nuevas amenazas avanzadas persistentes y que yo pueda empezar a aprender de ellas, que mi infraestructura empiece a aprender de ellas. Ahora, supongamos que tenemos una fuente donde existan muchas direcciones URL, donde existan muchos dominios, donde existan muchas direcciones IP públicas maliciosas y por supuesto muchos malware. Y todo esto, toda esta fuente de datos alimentar a nuestra red. Pero ahora, ¿cómo se alimenta? ¿A dónde se alimenta? Pues esto se alimenta en un SIEM. El SIEM es la herramienta que nosotros podemos combatir las amenazas mediante una inteligencia de amenazas táctica, donde tenemos estas fuentes como por ejemplo PhishTank, OTX, HighLataxi, donde son open source, estas fuentes de terceros que se alimentan todos los días de nuevas amenazas para poder alimentar
nuestro SIEM. Todos los días nuestro SIEM va a aprender. Hoy, el día de hoy, se conocen cientos de amenazas cibernéticas, pero mañana nacerán nuevas. Entonces el SIEM tiene que aprender de lo nuevo. Todos los días tiene que estar aprendiendo. Esa es la columna vertebral de la inteligencia de amenazas. Aprender nuevas amenazas que hay en el ciberespacio. Aprender ese modus operandi. ¿Cómo funciona en ManageEngine esto? Bien, en primer lugar tenemos el STIX y TAXII. El STIX es el formato como tal de las fuentes de amenazas. Y TAXII es el protocolo de transporte donde yo llevo estas amenazas desde las fuentes de amenazas a mi SIEM. Donde en ManageEngine ya tenemos una nube donde STIX y TAXII llevan esta información, estas fuentes de amenaza a esa nube, y esta nube todos los días a las 7 de la mañana alimenta el Log 360. El Log 360, que es nuestra solución de ManageEngine bajo su motor de correlación Event Log Analyzer, se alimenta todos los días de estas fuentes de amenazas cibernéticas para así poder llevarlos a una alerta y basada en el Default Threat Profile, que ya lo vamos a ver en nuestra herramienta. Ahora, si también tenemos un firewall de cualquier marca que tenga ya una extensión para poder tomar estas amenazas de una fuente de amenazas, automáticamente lo lleva el Log 360, correlaciona estos eventos y también me va a generar alerta. Entonces todos los días el Log 360 se está alimentando de estas fuentes de amenazas para aprender y contrarrestar estas amenazas. Muy bien, ahora pasando a nuestro Log 360, como podemos encontrar nuestro motor de correlación llamado Event Log Analyzer, podemos encontrar ya por defecto una fuente de amenazas que ya está embebida en la herramienta, que ya la tenemos acá. ¿Qué fuentes de amenazas? Tenemos 12 fuentes de amenazas ya incluidas. Podemos ver Hyla Taxi, podemos ver Fish Tank, a su vez podemos encontrar Alienbolt, que es el OTX. Ya la solución automáticamente todos los días se refresca de nueva información de estas fuentes de amenazas. Ahora, yo también puedo agregar otras fuentes de amenazas que yo tenga. Por ejemplo, voy a agregar una en este momento. Voy a agregar una de ESET. Ya todos sabemos, ESET lo que representa a nivel de ciberseguridad, y que yo pueda tomar esta fuente de amenazas para que mi Log 360 se fortalezca y aprenda mucho más. Entonces yo tengo la información para poder agregar esta nueva fuente de amenazas, que es lo que estoy haciendo en este momento, donde lo vamos a agregar. Donde agrego un usuario, agrego la URL donde se va a conectar para que me envíe esa información. Bien, ahora vamos a hacer un test de conexión. Y automáticamente vamos a añadir. Ahora, yo puedo definir de que diariamente me envíe esa información, que diariamente se actualice. Automáticamente añadimos ya ese servidor y ya tenemos dos fuentes de amenazas importantes para que el Log 360 aprenda de estas nuevas. ¿Cuáles son las fuentes que tuvimos aquí? Pues aquí podemos obtener fuentes de dominios, por ejemplo, y más fuentes de botnet, por ejemplo, también, que tenemos en ya aprendiendo Log 360. Automáticamente ya la solución está sincronizando y podemos encontrar ya mensajes a nivel de sincronización. Ya está aprendiendo, ya está tomando en su base de datos esas nuevas fuentes. Ahora, también existe la Advanced Threat Analytics en la misma solución, donde yo lo que voy a hacer es suscribirme a un key para poder no solamente tomar esas fuentes de amenazas que ya las tenemos, sino para que empiece a categorizarme esas direcciones IP, esas URL, y a su vez generar un score. Vamos a ver qué significa esto. Para ello es importante esto. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a obtener esto? Para poder tener un reporte ya predefinido de amenazas. Por ejemplo, que yo pueda tomar un reporte de amenazas por categorías y que yo pueda definir en mi infraestructura
infraestructura que de todas las direcciones IP, dominios que están intentando atacar mi infraestructura, el 53.63% del día de hoy sea direcciones IP que son spam, que ya están categorizadas como spam. ¿Quién categoriza esto? Webroot, que es otra fuente de terceros que categoriza esas direcciones IP que han estado en algún ataque cibernético en el mundo y que se automáticamente las categorizan como spam source o como Windows exploit o como scanner, como botnet, como podemos encontrar aquí. Y aquí podemos ver ya información acorde a la amenaza, que es la dirección IP pública, al dispositivo donde están intentando ingresar, intentando atacar en mi organización, la categoría donde están y el score de reputación. Para ver más información de esto, aquí lo podemos obtener. Donde estoy viendo, por ejemplo, esta dirección IP, que significa que está en la categoría Spam Source y que tiene un score de reputación. Todas las direcciones IP, todos los dominios de Internet tienen un score de reputación. El score de reputación siempre va desde 0 a 100, donde el número entre más elevado sea, la reputación es mucho más confiable. Es una dirección IP confiable, que yo puedo ingresar y que no es maliciosa. Pero podemos ver que esta dirección IP tiene un score de 15 de 100. O sea, realmente no es confiable. Entonces, ya la solución lo que me indica qué pasaría si es un falso positivo, si realmente es una dirección IP que yo necesito en mi organización para que ingrese. Pues yo puedo definirla como whitelist. Automáticamente puedo definirla como whitelist. Aquí la voy a quitar porque realmente para mí no es una whitelist. Entonces ya empiezo a evitar esos falsos positivos si realmente llega a ser esto un falso positivo. Ahora, no solamente poder saber esto, sino tener una geolocalización de esa dirección IP. Aquí sabemos que es de este país, más exactamente de esta ciudad. Entonces ya empezamos a saber desde dónde nos están intentando atacar. Y así podemos ver con todas las direcciones IP que intentan ingresar a nuestra infraestructura tecnológica, porque ya la red aprendió que esa dirección IP tiene algo negativo, que tiene un score de 19, que esa dirección IP está categorizada por spam source, por Windows exploit. Eso quiere decir que esa dirección IP ya es un Windows exploit, se ha utilizado para explotar dispositivos Windows. La geolocalización de Holanda, por ejemplo, más exactamente de la ciudad de Ámsterdam. Ahora, las alertas. Claro, ya automáticamente esto a mí me genera una alerta. Y el perfil es el default threat, que es el profile que habíamos hablado ahora. Pues automáticamente esta es la categoría de la alerta. Y automáticamente aquí podemos ver el threat analysis, que es el que vimos ahora, que es exactamente lo mismo. Ahora yo puedo llevarlo como un incidente, puedo generarlo como un incidente donde yo lo llamé incidente de Windows Exploit y automáticamente me va a mostrar más detalles de esa interacción, de esa dirección IP con la hora, fecha, todo lo que es la anatomía del intento de ataque como tal, para que el área se encargue de esto y pueda tomar acciones con base a este incidente sobre este servidor. Y así es como Log360 contribuye con la inteligencia de amenazas para poder tener una buena postura de ciberseguridad. Muchas gracias.